¿Estáis ya los cuatro? ¿Esto funciona? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy María José Tapia, soy la presidenta de la Cámara de Comercio. La verdad es que hemos tenido una mañana bastante interesante en lo que llevamos. Quiero dar las gracias a la FES por invitarme a estar aquí, que efectivamente me siento como en casa, así que muchas gracias. Y antes de empezar, la verdad es que no puedo por más que ponerme un momento mi chaquetita de empresaria. Voy a quitar la de presidenta de la Cámara y me voy a poner la de empresaria porque me encanta una cosa que ha dicho la directora general de que tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales para sacar adelante nuestro entorno. Así que, señora directora general, sé que no es su área, pero el tema forestal, siendo una de las regiones forestales más importantes de Europa y con un 51% de superficie forestal en nuestro territorio, la unión hace la fuerza. Me encantaría que estuviera un poquito más valorado. Dicho esto, me voy a volver a poner la chaquetita de presidenta de Cámara de Comercio y os voy a presentar a los 4 ponentes que nos van a acompañar ahora. Cuando Beatriz me llamó y me dijo que quería que moderara una mesa redonda para este evento, la dije por supuesto que sí, sin preguntar, y luego me dijo, le dije, bueno, ¿qué quieres que modere? Porque me la voy a preparar. Y me dijo, pues vas a moderar a los 4 grupos de acción local. Entonces creo que hasta grité, porque en el año que yo llevo de presidenta he colaborado estrechamente con los 4 grupos. Yo siempre he pensado y he defendido que son el mayor instrumento que tenemos contra la despoblación, que ellos están absolutamente metidos en nuestro mundo rural, que son los que ven los problemas y las ventajas que tenemos todos los días, y son esos que ayudan a todos para que se queden en los pueblos. Cuando tú hablas con emprendedores que han decidido volver, quedarse o iniciar cualquier cosa en el mundo rural, te hablan siempre de los grupos de acción local y se les hincha el corazón, porque siempre, independientemente de que pudieran conseguir a lo mejor más ayudas por otros medios, el acompañamiento que hacen estos grupos es vital. Así que muchísimas gracias a los 4. He tenido la suerte de poder agradeceroslo en varias ocasiones, pero gracias una vez más, porque vuestro trabajo es indispensable para que los pueblos podamos seguir creciendo. Así que muchas gracias. Voy presentando a cada uno de ellos 4 y luego les voy a ir haciendo varias preguntas, ¿vale? Tenemos a Miguel Ángel Laguna del Pozo. Él es gerente del Grupo de Acción Local Aidescom, Campiña Segoviana, licenciado en física y muy involucrado en el desarrollo del medio rural y de su comarca. Bueno, pues ha puesto en marcha varios proyectos, etcétera, que seguro que tiene la oportunidad de contarnos. Tenemos a Marimar Martín, de Codinse. Lleva siendo, he alucinado, lleva siendo gerente de Codinse 29 años. Así que, bueno, está volcada en cumplir los objetivos de la asociación, y yo creo que el tener una visión de alguien que lleva tantísimos años, que después de la ponencia que hemos recibido de cómo va cambiando el mundo y a la velocidad que cambia, nos vas a poder contar un montón de cosas que hayas vivido y las diferencias seguro que van a ser muy interesantes. Yo, por poner un ejemplo, siempre digo que cuando voy a los institutos les trato de explicar a los chicos que hace unos, no sé, 10, 15 años, Amazon era una tienda de libros por internet en la que comprabas un libro, en 15 días te llegaba a tu casa y te parecía la bomba. Y hoy en día cualquier cosa que no esté en Amazon y te llegue al día siguiente no existe. Así que ahí tenemos un buen ejemplo del cambio de la velocidad que tenemos actualmente. Maite Ferreiro es gerente de Honorse Tierra de Pinares, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, y llevas otros 27 años al frente de esta asociación, así que, bueno, yo además personalmente con Maite, que es el grupo de acción local que me toca a mí por la empresa, tengo muy buena relación, así que estoy encantada de moderarte hoy. Seguro que también puedes contarnos un montón de cosas interesantes. Y luego tenemos a María José Gil Rincón, que es la gerente de Segovia Sur, y bueno, pues que igual que en los grupos anteriores, pues ella se centra en dinamizar y promover todo ese desarrollo económico, laboral, social. Supongo que todos conocéis cuál es el trabajo de un grupo de acción local, pero hoy nos lo van a contar un poquito más a fondo, ¿vale? Ellos, como digo, pues impulsan el desarrollo local, diseñan y gestionan programas para ello y captan fondos, gestionan recursos financieros, etcétera, pues para poder dinamizarlo. Así que me gustaría preguntaros un poquito a los 4, ¿vale? Tenemos 45 minutos para todas las preguntas que os voy a hacer. ¿Cuáles son
los principales desafíos que me gustaría preguntaros por las grandes empresas, pero normalmente en el mundo rural son microempresas y autónomos, que en nuestra provincia, en la provincia de Segovia, hablando un poco de innovación, que es lo que nos ocupa hoy, ¿cuáles son esos principales desafíos que se les presentan y cómo los abordáis vosotros? Por favor, Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias, lo primero, por invitarnos. La verdad que estamos encantados de acompañaros, encantados de que nos moderes y de trabajar con vosotros, con Cámara, con FES. Y bueno, pues la verdad que la pregunta no es sencilla de responder. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos? Pues mira, estamos ahora, creo, los 4 grupos de acción local. Justo he hecho lo contrario, le he apagado y me he encendido. Bueno, es una buena forma de empezar, como otra cualquiera. Pues lo que os comentaba es que estamos precisamente preparando la estrategia del nuevo periodo de programación. Y para preparar esa estrategia, bueno, pues normalmente casi todos hacemos un proceso participativo en el que involucramos al territorio, en el que nos reunimos con los principales actores y buscamos precisamente dar respuesta a esa pregunta. No es fácil, pero sí que es bastante recurrente, pues que hablamos siempre de despoblación, principalmente, de envejecimiento, de servicios y un poco, bueno, pues de alguna manera de cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Lo cierto es que tenemos bastante identificados cuáles son los retos, pero muchas veces es difícil cómo conseguir ponerle soluciones. En ese sentido, bueno, pues los 4 grupos de acción local impulsamos el programa de ayudas líder, que al final pues nos ayuda, valga la redundancia, a desarrollar el tejido empresarial en el territorio y no solo apoyando empresas, sino también con otra serie de proyectos que también ejecutamos, pues de alguna manera movilizar la masa social. Al final lo que buscamos los grupos de acción local, pues es eso, es un desarrollo integral de nuestros territorios, tanto desde un punto de vista empresarial, como social, como medioambiental, impulsando proyectos de todo tipo. Yo digamos que lo voy a dejar ahí y a ver qué aportan mis compañeras. Maite. ¿Por aquí? Sí, no, hacia arriba. Vale, ¿sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, yo la pregunta la había entendido cuál es el desafío de las empresas, más que a lo mejor del propio grupo, los propios grupos de acción local, ¿no? Bueno, en general los desafíos a los que os encontráis cuando se quiere implantar una empresa, sí entiendo que todos los que ha dicho también son para las empresas, porque por ejemplo el tema de la despoblación, cuando tú vas a poner una empresa en un pueblo y no tiene clientes, pues es complicado, o servicios alrededor. Entonces, sí, eso, y sobre todo si me lo podéis enfocar un poquito desde el punto de vista de la innovación, que bueno, pues en el mundo rural es complicado. Por ponerte un ejemplo, nosotros que estamos en Sancho Nuño, hasta hace muy poquito no es que no tuviéramos fibra, es que tuvimos que poner un radioenlace porque nuestra velocidad de internet era mínima, y hablo hasta hace muy poquito, 1 año y medio. Así que claro, efectivamente el medio rural es lo que tiene. Esa limitación que tenemos de acceso a las nuevas tecnologías, pues hace que sea más complicado ese proceso de digitalización y esa transformación digital de la que hablaba Marian, ¿no? Bueno, uno de los grandes desafíos es en el medio rural es conseguir sobrevivir por parte de las propias empresas, ¿no? Y es porque no hay gente. Tú como empresarial lo sabes, uno de los problemas que tenéis los empresarios en el medio rural es que no encontráis recursos humanos para poder abordar vuestros procesos de crecimiento, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas. Por eso entendemos que el papel de los grupos de acción local es importante, porque uno de nuestros objetivos es intentar retener a la población, mantenerlo. Y bueno, en ese sentido es como intentamos no solamente apoyar a las empresas con nuestro asesoramiento, nuestras ayudas económicas, sino también paralelamente desarrollar determinadas actuaciones que hagan que los jóvenes de nuestro territorio pues se mantengan en el medio rural, se vayan fuera a formarse, pero luego vuelvan, y ese conocimiento que puedan adquirir fuera del territorio rural lo apliquen en el medio rural, pues bien en las empresas por cuenta ajena, o bien emprendiendo su propio negocio, que ese es otro de las soluciones que desde los grupos de acción local estamos intentando abordar, fomentar el emprendimiento. Y en ese sentido pues intentamos también acudir a los centros de educación secundaria para
dar a conocer a los jóvenes las enormes potencialidades que tiene el medio rural, que lo desconocen, fomentar ese arraigo al territorio por parte de los jóvenes y generarles esa cultura emprendedora, o al menos inquietarles con el tema emprendedor, de cara a que posteriormente, bueno, pues en un medio y largo plazo podamos ir abordando ese proceso de retención de talento, de mantenimiento de la población, y con ello también pues reducir un poco o en gran parte esos problemas que ahora mismo tienen las empresas en el territorio. Marimar. Bueno, pues yo, estando de acuerdo un poco con lo que dicen los compañeros, yo creo que además bueno, creo que uno de los desafíos importantes, y hablando de tecnologías y de innovación, es precisamente el tema, o sea, uno de los hándicaps más importantes que los encuentra, que tú lo has dicho bien, ¿no? Es el tema de las nuevas tecnologías. O sea, Internet no llega a todos los sitios, o no llega con una calidad suficiente. Y además, bueno, aprovecho un poco que el que estamos hoy aquí en FES y que está la directora general también para... Yo sé que no es una responsabilidad directamente de esta dirección general, ¿no? Pero sí que quiero reivindicar esto, porque es que damos un paso para adelante y otro para atrás. Es verdad que se está ampliando mucho la fibra óptica en todos los sitios, está llegando ya a muchos rincones, a muchos pueblos, pero yo os puedo asegurar que en el sitio donde nosotros estamos, y me consta que no es el único sitio en la provincia, yo cuando hago los pagos digitales, ¿no? Por Internet o este tipo de cosas, tengo que salir corriendo a la calle para conseguir coger cobertura del móvil para que me llegue la clave para poder firmar. Entonces, evidentemente, con esta situación es muy difícil hacer posible la innovación. A pesar de esto, a pesar de este desafío y de la problemática a veces de encontrar profesionales, porque todavía no hay... No se ve como el mundo rural como un espacio en el que vivir, ¿no? Yo creo que esa es una de las labores que como grupos de acción local estamos haciendo. Hay un inconveniente importante, y es que gente que quiere hacer ese tránsito hacia el mundo rural luego no encuentra un sitio donde vivir dignamente. Quiero decir, hay una dificultad importante de acceso a la vivienda, que aunque no tiene que ver con las empresas, pero sí con los posibles trabajadores o con los empresarios de otros sitios que quieran venir, ¿no? Pero a la vez de esto, yo creo que estamos también, o podemos estar en un momento de oportunidad, ¿no? Bueno, pues desde los grupos de acción local, de los que estamos aquí y otros en la región, estamos promoviendo espacios de coworking, que no es un simple espacio en el que se va a teletrabajar, que también, ¿no? Sino que yo creo que además los espacios de coworking en el ámbito rural tienen una característica muy importante, y es que hay que dinamizar ese espacio. Y al espacio no se le dinamiza, evidentemente, se dinamiza a las personas que están dentro, ¿no? Porque al final, si dentro de un espacio hay un grupo de personas que están dentro y que cada una está haciendo su propia actividad, estos pequeños microemprendimientos, o gente que está teletrabajando en de grandes empresas que está allí, pero al final el estar juntos durante un tiempo, crear ese ecosistema emprendedor, nos lleva bueno, pues, a generar nuevas cosas, ¿no? Y nuevas cosas innovadoras. Y bueno, a lo mejor no hay que descubrir la pólvora todos los días, ¿no? Pero bueno, la innovación, a mí me gusta mucho la definición de las palabras, ¿no? Innovar es hacer algo nuevo, algo diferente, ¿no? Entonces es verdad que estamos en un momento de ese cambio permanente y a mucha velocidad, pero bueno, que a veces también esas pequeñas innovaciones hacen que una actividad o que un emprendedor, esa innovación, que a lo mejor es lo de siempre, pero con un añadido más, haga que funcione o no funcione, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde nuestra labor como grupos es facilitar esos procesos y crear ese ambiente, ese ecosistema emprendedor, que al final, no porque nosotros lo hagamos, sino porque entre ellos, y juntando a esos diferentes perfiles de personas, pues puedan poner cosas nuevas en marcha. Qué maravilla recordar también que cuando la gente se encuentra físicamente y no en todas esas redes sociales que hemos visto antes en la rueda, surgen cosas, ¿no? Es que importante muchas veces la nos olvidamos presencialidad también, ¿no? Sí. Es importante la digitalización, pero yo creo que tenemos que buscar los equilibrios, ¿no? Porque al final en las redes surgen muchas cosas, en las redes virtuales, pero en las redes sociales de verdad y en el día a día y en el compartir con otros es donde surgen otras iniciativas. María José. No sé qué me queda ya. Lo han repetido. No sé si luego te pido la primera, te lo prometo. Bueno, la directora general ha hecho una fotografía de lo que es el medio rural, y los grupos de acción local, desde la innovación, tenemos que trabajar
con el arraigo poblacional. La gente joven tenemos que arraigar a los jóvenes, tenemos que arraigar a las mujeres para que se queden a vivir y a aprender en los municipios, que es una labor también fundamental que hacemos desde los grupos de acción local. Atraer talento, tenemos que atraer talento al medio rural, gente que venga a vivir y a trabajar a nuestras zonas, pero les hay que facilitar pues, unos buenos servicios también. Casi siempre en el medio rural llegamos tarde. La fibra, cuando llega al medio rural, ya está en las ciudades y en las zonas más industrializadas a una velocidad muchísimo más alta que la nuestra. Entonces, vamos siempre un poquito por detrás. Yo creo que tenemos que reforzar en ir siempre todos a la misma velocidad. Muchas veces cuando nos llega la fibra, como dice Marimar, nosotros también, y en pueblos muy cercanos a Segovia, no tenemos una conexión con velocidad para poder trabajar como el que trabaja aquí en Segovia o en el polígono de Ontoria o Valverde. Facilitar todo tipo de gestiones al emprendedor y al empresario. Es un poco, nosotros también servimos de interlocución y yo creo que hay ya una conexión y un ecosistema de emprendimiento muy positivo en Segovia. Nosotros tenemos contacto permanente con todas las instituciones, tanto Cámara de Comercio como Federación Empresarial Segoviana, como entre los grupos de acción local, el Instituto de Competitividad Empresarial, de tal forma que un emprendedor cuando viene, con Iberabar, que está ahí Pilar, pues ya sabemos también cómo encauzar un poco su itinerario para conseguir llevar a buen puerto su idea de negocio o mejorarla. Hay que trabajar el ecosistema empresarial, la digitalización, como dice Mariano, es importantísima, pero hay que tener contacto físico también y trabajar el ecosistema para ponernos caras y saber lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, saber nuestros errores, conocer los errores para luego compartir de esos errores y aprender constantemente. Y fomentar la economía social. A mí me parece muy importante la economía social en el medio rural, que no se trabaja mucho, no estamos preparados, tenemos que empezar a hacer acciones de formación sobre lo que es economía social. Y como decía Marimar, los espacios coworking son importantísimos. Nosotros hemos creado una red de espacios coworking en 5 municipios de Segovia Sur del territorio y lo que pretendemos, algún alcalde nos decía, si ya tenemos la fibra en casa, si ya tenemos todo a máxima velocidad y el promotor y el emprendedor que quiere trabajar en casa, trabaja en casa. Pero los espacios coworking son otra cosa. Son un espacio de co-creación, un espacio para compartir y un espacio también para fomentar economía social. Y entonces, bueno, nosotros estamos trabajando, yo creo que a nivel de los grupos de acción local de Segovia, en estos puntos. Y ya está, no aporto más. Vale. Voy ahora a personalizar un poco porque, bueno, entre los 4 grupos cubrís toda la provincia y parece que Segovia es una provincia pequeña y que da igual en qué punto te encuentres, pero en realidad nos encontramos con muchas diferencias dependiendo de dónde estés. Entonces, voy a ir a Marimar y a María José porque las dos lindáis con Madrid y eso puede parecer una gran ventaja a la hora de que nuestras empresas se posicionen en estas zonas, pero me gusta, yo sí veo muchas diferencias entre vuestras dos áreas, dentro de que en sí a Segovia no nos está beneficiando tanto como debería la cercanía a Madrid, que es algo en lo que me consta que estamos trabajando, pero ni siquiera eso, ¿no? En zonas distintas nos beneficia por igual. Entonces, bueno, ¿nos podríais contar vosotras dos, cada una desde su propia experiencia y desde su propia zona, cómo se afecta a vosotros esa cercanía a la capital, si os beneficia o os perjudica, y qué es lo que haríais si pudierais escribir la Carta de los Reyes para que sí fuera una gran ventaja? Bueno, nos beneficia lo que es logística y clientela potencial, porque tenemos pues, a la principal ciudad de España ahí al lado. Entonces, a la hora de la logística y vender y atraer clientes, pues lo tenemos aquí. Fiel reflejo es Segovia. El estar tan cerca, nosotros tenemos también un territorio muy destinado y muy dedicado al turismo. Lo que hacemos también con la gente de Madrid es que parece que tenemos ya la garantía del cliente aquí y no trabajamos otras zonas. ¿La escucháis bien? Porque no sé si... Sí, ¿me escucháis? Es que no vale. sé si tengo abierto el micrófono. Yo creo que Madrid siempre hay que mirarlo como una ventaja y hay que saber trabajar esa ventaja. Internacionalización, logística, aeropuerto de Barajas, atracción de clientes, como un punto de entrada de clientes, pero no solo de Madrid, sino de todo el mundo. A mí eso me parece fundamental. Problema, que también somos como el pulmón de Madrid, afortunadamente. Tenemos una zona muy limpia, una calidad ambiental bastante buena. Tenemos que vender territorios limpios y sostenibles porque los tenemos.
Y a la hora, por ejemplo, nosotros en la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, en toda la Mancomunidad Interprovincial Castellana, desde el Espinar hasta La Losa y Otero, pues ¿qué nos pasa? Que tenemos falta de vivienda. Tenemos gente que quiere venir a trabajar y a vivir en los municipios y tenemos pueblos muy deshabitados, con un índice de una densidad de población de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y todos ellos mayores de 60 a 70 años, y luego vienen jóvenes a querer implantar su actividad económica o empresarial o su idea de negocio y a vivir en los municipios y no tenemos viviendas. Ese es un problema muy importante. También es la cercanía a Madrid. Madrid viene al territorio, que es muy positivo, pero también pues a la hora de poner precio a las viviendas y a los terrenos y a los locales, pues es unos precios que nosotros no podemos competir, y lo dice la propia gente a la hora de comprar una vivienda en el pueblo donde ha vivido toda la vida. Si es que me piden como en Segovia, como en el centro de Segovia. Mariano eso también lo tiene que conocer perfectamente. Pero bueno, yo creo que vivir en Madrid nos tiene que servir, estar tan cerca de Madrid siempre como un aspecto positivo que le tenemos que trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María José, y que responde un poco a la realidad, un poco también de nuestra zona, ¿no? La presión de la segunda residencia tiene esa doble cara. Por un lado, eso hace que los fines de semana estén llenos y que muchas de las actividades y de los negocios, sobre todo vinculados al mundo de la hostelería, del alojamiento y demás, pues funcione de una manera muy sencilla, ¿no? Quiero decir que a lo mejor no hay que apostar por buscar otros clientes más lejos, sino que el cliente está un poco ahí, ¿no? Entonces eso hace que ese tipo de negocios funcionen y funcionen bien. Pero él tiene el hándicap de los precios, ¿no? Y la verdad es que en nuestra zona, y siempre lo decimos, de los precios me refiero a los precios de la vivienda, del suelo, de todo eso, que pues es verdad que esa presión de la segunda residencia pues es lo que tiene, ¿no? En la zona, nosotros siempre decimos que estamos en un territorio que estamos a 1 hora de todos los sitios, ¿no? Estamos a 1 hora de Madrid, y además con una buena comunicación. Estamos a 1 hora de Burgos, con una buena comunicación. Estamos a 1 hora de Valladolid, con una comunicación también 1 hora y un poco más. A 1 hora de Segovia, a 1 hora de Soria. Somos la zona de la hora, ¿no? Entonces, es verdad que 1 hora, en un momento como este, tampoco es tanto tiempo, ¿no? Entonces, creemos que... Y siempre llevamos mucho tiempo tratando de que eso convertirlo en oportunidad, ¿no? Convertirlo en oportunidad para que, pues si hay empresas que están saliendo de Madrid o gente que está saliendo de Madrid porque, se está convirtiendo a lo mejor en una ciudad invivible, nosotros tenemos ese espacio para poder hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que mirarlo desde ese punto de vista, pero es verdad que hasta ahora no hemos sido capaces de conseguir eso, y no tenemos muy, muy claro, porque yo no sé si a veces dan el salto un poco más hacia Aranda, porque estamos muy cerquita de Aranda también, y hay un salto ahí como un salto en el vacío, ¿no? En ese territorio que no acabamos de asentar, ¿no? Sí que es verdad que en lo que es el verano, pues la población se triplica o cuatriplica, ¿no? El caso más llamativo es el caso de Riaza, ¿no? Riaza tiene de normal 2.000 habitantes y en verano puede llegar momentos puntuales que lleguen casi a 10.000, ¿no? Es mucho, y convivir con todo eso no solo para las empresas, sino también para todo el tema de los servicios. Una vez que llega el verano eso dificulta mucho, ¿no? Y es uno de los hándicaps más importantes, pero sí que tenemos que ser capaces de darle la vuelta y convertirlo en una oportunidad, ¿no? Porque es verdad que estamos no a 1 hora, a 50 minutos del aeropuerto de Barajas. Desde el centro desde Boceguillas más o menos hasta el aeropuerto, 50 minutos. Sí. Entonces, eso da ciertas ventajas, pero es verdad que pues el perfil de los emprendimientos que en este momento están surgiendo en las zonas como la nuestra son microemprendimientos, no son grandes empresas o que estén planteando la externalización o la venta, o sea, de vender fuera. No, es más a nivel turístico, ¿no? Sí que es verdad que pues esa cercanía hace que pues que toda la parte turística funcione bien, pero creo que no debemos vivir solo en una zona como esta del turismo, ¿no? Hay otros recursos también, como esto, el tema de la agricultura y demás, que es algo que o lo que decías del tema forestal, ¿no? Es que es algo intrínseco, es un recurso endógeno nuestro propio, y que lo tenemos que trabajar y tenemos que ofrecer buen producto. Eso también
también es verdad. Y yo creo que también ahí nos queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, en el tema forestal no soy objetiva, así que a mí me parece una bomba que podemos explotar y que sería increíble para ser un motor económico de todas las zonas que tenemos pinares, o sea que... Y además apagaría los incendios del verano. Pero bueno. Voy con Maite y con Miguel Ángel porque pasamos de las zonas de la hora a todas partes a la de la media hora, ¿no? Si pasamos de la gran capital de España a la gran capital de Castilla y León, vosotros estáis muy cerquita de Valladolid. ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis notando mucha fuga, sobre todo de talentos, etcétera, que, bueno, pues de gente que a lo mejor incluso sí reside en el pueblo pero se va a trabajar al otro lado o que se nos van de vivir en el pueblo hacia Valladolid porque consideran que tienen muchos más recursos ahí, nos cuesta fijarlos? ¿Qué es lo que notáis? ¿Creéis que eso os da ventaja o desventaja? Bueno, yo creo que las dos cosas. La fuga de talentos es ya no solamente porque estemos más cerca o más lejos de Valladolid, sino porque, bueno, lo hemos hablado en varios foros, tenemos muy poquitas oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar grados de formación profesional que ahora están muy demandados, y entonces, claro, enseguida se nos van. En Tierra de Pinares tenemos 3 institutos, 4 institutos, 2 de los cuales tienen formación profesional y es de administrativo o de electricidad, prácticamente nada que ver con la realidad empresarial o con las necesidades que tenemos en el territorio. Y eso al final lo que hace es que estos jóvenes, pues con 16 años ya se nos van, y entonces ahí ya se pierde. Bueno, eso es un problema global, no de tu zona, ¿eh? Sí, o sea, en general cuando sí. tenemos 1 millón de parados y 1 millón de vacantes, está claro que algo no estamos hilando, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Eso es. Entre todos. Pero el hecho de que en el medio rural no tengamos esas oportunidades de formación, los chavales enseguida se van. Bueno, por otro lado también el estar cerca significa que podemos seguirles reteniendo, pueden ir y venir, pueden estudiar fuera pero a la vez seguirse manteniendo en su casa, ¿no? No solamente pues quedarse fuera. Entonces yo creo que puede ser también una ventaja, y por eso lo que estamos trabajando es en fomentar ese arraigo, en que les guste el territorio, porque además esa ventaja de estar a media hora de Valladolid, en nuestro caso casi 20 minutos con la autovía, pues hace que les podamos demostrar que pueden ir al cine, pueden ir a un centro comercial o pueden ir a un teatro, bueno, pues con su coche, con el bus y demás, con lo cual pueden seguirse manteniendo en el medio rural, estudiando su módulo de formación profesional o su carrera, y volver a su casa, porque también tienen todas esas oportunidades de ocio y de cultura, que es lo que también les mueve a los jóvenes a la hora de decidirse en quedarse en el medio rural o en el medio urbano, con lo cual yo insisto que puede ser una oportunidad, y por tanto lo que hay que hacer es hacer ver a los jóvenes que en el medio rural se puede vivir, ¿no? Y romper con esa idea preconcebida de que aquí no hay nada, todo lo contrario, tienen muchas posibilidades para desarrollarse a nivel profesional, bien por cuenta ajena o por cuenta propia. Pues nada, lo has explicado también, Maite, que lo que me queda es seguir apostillando lo que has dicho. Efectivamente, nosotros también tenemos bastante contacto con los jóvenes, porque vemos que una de las formas de potenciar y de frenar esa despoblación pues es trabajar con los jóvenes. Yo siempre, cuando tenemos alguna reunión, alguna charla, pues les comento que en nuestra época, cuando yo estudiaba, pues digamos que lo que te decían tus padres y lo que te decía la sociedad era que tenías que estudiar, salir del pueblo, irte a la ciudad y, digamos, triunfar en otro entorno. Y ahora lo que nosotros intentamos es decirles que tienen que estudiar, tienen que formarse, tienen que salir, tienen que aprender, y que luego vean que pueden volver al pueblo a devolver todo eso que han aprendido, porque, como bien decía Maite, hay muchas oportunidades. En nuestro caso concreto, esa cercanía, en el caso de la campiña a la capital, bueno, pues tiene ese doble filo. Por un lado, algunos se nos van, pero por otro lado pueden vivir en su vivienda habitual, en nuestros municipios, y seguir trabajando en la capital. De hecho, nuestros pueblos crecen principalmente los que están cerca de Segovia. Nosotros tenemos pueblecitos que están muy cerca de Segovia, Valverde, Ontanares, Los Huertos, y esos pueblos son los que aumentan población de nuestro territorio. Bien es cierto que también aumentan población los núcleos comarcales, por así decirlo. Al final se va concentrando la población donde ya hay más servicios y donde, bueno, pues la gente tiene más posibilidades de desarrollo.
Entonces yo veo ese darle la vuelta al problema y que efectivamente vean que pueden residir en el medio rural, que bueno, si no tienen trabajo en nuestro entorno pueden estar cerca de donde tienen el trabajo, y sobre todo intentarles hacer ver que puedan salir para luego volver y devolver en el territorio lo que han recogido por fuera. Perfecto. Voy a aprovecharme de la experiencia que decíamos al principio, de esos 27 y 29 años al frente de los grupos de acción local. Ya que estamos hablando de innovación, me gustaría que me contarais, Marimar y Maite, cómo han ido cambiando vuestros discursos desde que empezasteis, ¿no? De cuando os sentaba un emprendedor a deciros, quiero hacer algo. ¿Cómo han ido cambiando vuestros discursos a lo largo de los años, ¿no? O sea, ¿qué era un poco lo que le decíais? ¿Qué es lo que le decís ahora? ¿Qué tipo de consejos les dais ahora de cara a esa innovación? Bien. Bueno, hace 30 años, cuando empezamos con estos programas, que como grupos de acción local fuimos pioneros sobre todo en todo el tema de turismo rural. De hecho, los primeros establecimientos de turismo rural como tal que se iniciaron en la provincia también fuimos pioneros, y sobre todo en nuestra zona. La primera fue una cooperativa en Montejo de la Vega de la Serrezuela, ahora que yo recuerde, la cooperativa Haces del Riaza, que ni siquiera había normativa. Entonces aquello era como muy rocambolesco, ¿no? Porque claro, había que ver cómo encajábamos aquello en algún sitio, ¿no? Se trabajó el tema de la normativa y bueno, pues en aquel momento lo innovador era hacer ese tipo de alojamientos, de turismo rural, de agroturismo. Eso fue un poco una de las primeras, yo creo que a nivel general de probablemente toda la comunidad de Castilla y León y probablemente de otros territorios rurales de toda España, la mayor parte de los alojamientos y establecimientos de turismo son fruto de Líder. Entonces, en aquel momento hablábamos de eso. Hoy ya no hablamos tanto de alojamientos, ¿no? Hoy hablamos más de ecoturismo. Hablamos más de calidad, de calidad y de un tipo de calidad. Hablamos de experiencias turísticas. Ya no vale con tener una casa y abrir la puerta. Yo recuerdo, a modo de anécdota, ¿no? Una casa de turismo rural que se abrió en Madriguera, y Madriguera no tenía el teléfono público, nada más. No tenía, cuando abrió la casa, ni siquiera tenían el teléfono para poder hacer las reservas. Ellos se compraron, los dueños, bueno, pues es verdad que estás en Madriguera, pero estás todo el día de Riaza a Madriguera, ¿no? Entonces se compraron aquellos teléfonos móviles grandes para poder recepcionar los primeros clientes que llegaban, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de otro momento y de otras circunstancias. Hoy hablamos más, pues eso, en turismo en concreto de calidad, ¿no? Y de experiencias turísticas. Y en otro tipo de empresas, pues hablamos de digitalización. Cuando en otros momentos pues a lo mejor decíamos, bueno, pues la innovación es hacer algo diferente de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, pero bueno, lo que digo siempre, claro, la gente cuando decíamos, además con el primer programa Líder que empezamos todos, era, hay que financiar proyectos innovadores, y todo el mundo era, vamos a ver, pero ¿qué entendemos por innovación? ¿Qué es esto de la innovación? Entonces, claro, en pueblos muy pequeños donde hay muy pocas cosas, es que solamente el hecho de poner en marcha una pequeña empresa, una pequeña actividad, ya casi es innovador, porque además había que luchar contra muchos elementos porque no se entiende a veces todo esto, ¿no? Entonces eso ha cambiado, eso hoy ha cambiado sustancialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que estamos adaptándonos el discurso, ¿no? Y ahora pues eso, hablamos más de lo importante de las tecnologías, de que hay que estar digitalizados, hay que estar en la red, si no existes. Hay otra parte de actividad que tiene mucho que ver también. En turismo, por ejemplo, nos hemos centrado más en las experiencias y en actividades como complementarias a ese alojamiento, ¿no? Es un poco la parte que más hemos hecho. Hay también toda una economía en torno al tema de los cuidados. La parte de los cuidados difícilmente se puede digitalizar, ¿no? Hay una atención que tiene que ser directa, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero ahí hay que formar también. Y antes, bueno, pues cuida cualquiera, ¿no? Bueno, pues para estar no cuida a cualquiera, hay que cuidarlas, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces
todo el tema de la formación también insistimos mucho, y no solo la formación reglada, que a veces no tenemos, como bien decía Maite, ¿no? en los territorios, o tenemos una formación que al final empuja a nuestros chicos a salir fuera, ¿no? Y hay una falta de profesionales importantes, ¿no? de profesiones de las de toda la vida también, y que eso dentro de poco va a empezar a ser innovador, porque encontrar un fontanero, yo no sé si vosotros lo encontráis fácilmente, pero aquí en Segovia, pero desde luego en la provincia cuesta, cuesta bastante, ¿no? Entonces, bueno, que hay que seguir con la innovación, sí, pero también hay que ver los nichos de mercado que quedan, ¿no? Y qué cosas quedan ahí. Y el fontanero ya no es como el fontanero de antes, que te arreglaba el grifo y ya está. Es que hay 50.000 tipos de materiales diferentes, o sea, tiene que estar también en la red y tiene que estar en esa digitalización, ¿no? Aunque su actividad sea manual y en el sitio, ¿no? Digo eso a modo de ejemplo. Maite. Pues hombre, yo a pesar de que han pasado tantos años, creo que nuestro discurso sigue siendo el mismo a la hora de cuando llega un emprendedor e intentamos que innove, porque para nosotros, yo y bueno, Marimar lo ha comentado, innovar al final es cubrir una necesidad o una demanda insatisfecha. Es crear un producto o un servicio, o dentro de tu propia organización, cuando quieres invertir, es hacerlo de otra manera. Y eso era antes, hace 27 años, y lo es ahora. Es verdad que esa orientación y reorientación que hacemos a los emprendedores cuando llegan a nuestra oficina, a lo mejor con una idea pues muy tradicional, pues ese es nuestro papel, el de intentar que hagan algo diferente para que se diferencien. Y, por supuesto, nos vamos adaptando en nuestro discurso, en ese asesoramiento a la situación cambiante, ¿no? y que va sucediendo, ¿no? De manera que, como decía Marimar, pues ahora, por ejemplo, para el tema turístico es más, les asesoramos más para que mejoren en su servicio, para que hagan experiencias turísticas, que es lo que se viene demandando ahora mismo por el cliente. En definitiva, que yo creo que es un poco nuestra labor, ¿no? Lo que decía Marimar, a lo mejor en un pueblo como nosotros tenemos en Perosillo, que creo que tiene 10 habitantes, bueno, pues si hay alguien que me viene con una tienda de comestibles, se lo financiamos, le apoyamos, porque entendemos que es innovador y es necesario para cubrir esa necesidad o ese servicio que necesita la población. Desde luego, si llega una iniciativa a Cuéllar para una tienda de alimentación, le decimos, no, tienes que ofrecer algo diferente y tienes que destacarte, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con muchos de vosotros podéis conocer la brasería en Cuéllar, ¿no? Llegaron a nuestras oficinas y, bueno, queremos un restaurante como tal. A ver, aquí en Cuéllar tienes que buscar un elemento diferenciador que permita ofrecer un nuevo servicio y que te permita además diferenciarte y ser más competitivo. Y bueno, entendió el mensaje, a la vista está de dónde está ahora mismo la brasería y todo aquello que sigue haciendo, ¿no? Vale, pues voy a ir con María José y con Miguel Ángel. Habéis hablado de la buena relación que tenéis tanto con FES como con Cámara, y me consta que además hacéis un montón de cosas, pero ¿qué tal la relación con las instituciones públicas? ¿Notáis su apoyo, todo lo que podáis necesitar para poder desarrollar vuestras políticas y bueno, pues ayudar contra la despoblación, etcétera? Como quieras. Sí, totalmente. Vamos. Las instituciones públicas yo creo que cada vez están más volcadas en el desarrollo del medio rural, en el asentamiento de población, en lo que es la innovación en sí, en apoyar todo lo que realizamos. De hecho, nosotros cada vez que hacemos cualquier evento que hacemos, tanto formativo como de networking, como, bueno, pues tanto sea presencial como online, todo el apoyo de las administraciones públicas ahí está. Desde las administraciones locales de nuestro territorio, 51 municipios, hasta las administraciones provinciales, como está, vamos, a la vista está. Sí, totalmente apoyo y colaboración. Bueno, yo incidir un poco, como no os has dado la palabra antes, también llevamos 29 años trabajando en desarrollo rural. Yo me incorporé, no lo tenía, ¿eh? No, me incorporé he sacado lo que tenía. Me incorporé al cargo de gerente más tarde, porque gerente Emilio García se jubiló, pero vamos, hemos visto la evolución y la innovación a la hora de atender a todos los promotores día a día, y la innovación la va dando, como ha dicho Mariano, la evolución del mercado, la evolución del cliente y lo que está demandando el cliente. Una de las primeras casas rurales que se financió en el territorio de Segovia Sur, yo creo que en la provincia, sería después de la de Marimar, era la Casa Rural de Gildo, en Sotosalvos,
el origen del turismo rural era el agroturismo, que es una de las cosas que se están pidiendo ahora que regresemos a esto. Italia y muchos países de Europa venden mucho las experiencias de agroturismo y tenemos que aprovechar ahora el boom de los productos de calidad, de la sostenibilidad, de la agroecología, de lo que es una granja y de lo que es una huerta. Eso fue el origen del turismo rural, luego se han ido diversificando y demandando, y bueno, fijaros, pasamos de tener 4 casas en el territorio de Segovia Sur con una capacidad de alojamiento de 30 personas, ahora yo creo que tenemos una capacidad de alojamiento de 5 o 6.000 personas. Han aparecido nuevas figuras y pues todo el turismo va evolucionando. Antes eran casas rurales vinculadas a la agricultura y la ganadería como diversificación del sector, donde se incorporaba la mujer, muy importante. La mujer estaba en el sector primario colaborando con su marido y una forma de incorporarse ya cotizando pues era diversificar la economía. Y aquellos pajares que habían desuso y aquellas cuadras que ya no se utilizaban porque se sacó todo ya del casco urbano fuera, se reconvirtieron en turismo rural. Las primeras estaban convertidas, la gente iba a ver a los burros, iba a ver a las vacas, cultivaba la huerta y demás, y esto, por desgracia, que era un poco el origen, se ha ido perdiendo y ahora es lo que se está demandando, lo que ha dicho Mari Maite. Nuevas experiencias, compartir y convivir y poder también recolectar y producir. Y el empresario, nosotros, todo el empresario que viene al territorio nuestro a pedirnos información, le seguimos tratando igual que siempre. Intentamos ver un poco su plan de empresa, la viabilidad que tiene, porque hay mucha gente que está muy desesperada porque quiere trabajar y tiene una formación muy buena, pero el mercado laboral no se ajusta a su demanda y tiene que crear su propia empresa. Trabajamos con ellos codo con codo, les tratamos, bueno, pues, y también les tratamos de interconectar con el ecosistema empresarial del territorio, no solo nuestro, sino de la provincia de Segovia, incluso de Castilla y León. Objetivo, que pongan su empresa en nuestro territorio, bueno, que se asienten en la zona rural como empresa y puedan estar interconectados con todo el tejido empresarial de Castilla y León, incluso de España. Es muy importante el ecosistema de emprendimiento ahora mismo. Y nada más. Bien, yo no puedo competir con ellas. Nuestra asociación sí que es verdad que lleva en el territorio desde el 94, vamos a hacer también 30 años, pero yo de los que estamos en la mesa soy el que ha llegado más reciente al desarrollo rural y lo que sí que puedo decir es que el trabajo que se lleva haciendo desde hace 30 años es de verdad, vamos, espectacular. Yo sí que provengo de Segovia, de un pueblo de Segovia, de Santa María, que es donde ahora mismo tenemos la sede Aidescom, entonces he cerrado el círculo, salí a Madrid y soy de los que he vuelto al pueblo. Entonces no llevo tantos años de experiencia, pero sí que me sirve en los últimos años para darme cuenta del trabajo ingente que se ha realizado desde los grupos de acción local. De hecho, en algunas otras presentaciones hemos puesto números sobre la mesa y es increíble lo que han derivado, lo que han fijado los grupos de acción local en la provincia. Pues fijaros, en estos últimos 30 años, más de 1.400 proyectos auxiliados por los grupos de acción local, de los cuales 250 han sido en este último periodo de programación. Esos 1.400 proyectos han supuesto una inversión de más de 160 millones de euros. En este último periodo vamos por 32. Y de esos 160 millones de euros, 80 millones en ayuda pública, 9 en este último periodo. Con lo cual, los años de trabajo que llevan los grupos de acción local y mis compañeras creo que se han notado realmente en que la provincia esté como está. Si no fuera por estas cifras, no quiero pensar cómo estaríamos en este momento. Dicho esto, volviendo a la pregunta, relación con las instituciones públicas, la verdad que a nivel provincial es estupenda. Tenemos un contacto directo con Diputación, de hecho firmamos un convenio anual en el que financian y subvencionan proyectos y actividades que hacemos los grupos de acción local y luego participamos en otros proyectos pues, con estas entidades, pues desde el proyecto de la Estrategia Alimentaria Saludable y Sostenible, ferias de empleo, feria de empleo tándem, ferias de empleo con Cámara de Comercio también. Trabajamos codo con codo, tenemos el teléfono abierto, trabajamos mucho con el área, la verdad, de promoción económica e innovación, porque al final, bueno, pues ellos también se centran mucho en que el tejido empresarial del medio rural se siga fortaleciendo y en ese sentido estamos encantados. Luego tenemos la parte de nuestra gestión del programa LEADER, que también tenemos mucho apoyo por la Junta de Castilla y León, pero lo que tenemos es una carga burocrática tremenda.
Entonces yo imagino que a los empresarios os pasa que cada vez que tenéis que hacer una gestión os enterramos en papeles, porque nosotros somos los primeros que cuando viene alguna empresa, algún empresario, algún emprendedor y le empezamos a contar un poco todo lo que tiene que recopilar para poder pedir nuestra ayuda, algunos digamos que, bueno, pues se asustan, es la palabra, se asustan. Y entonces en ese sentido también es verdad que intentamos ayudarles lo más que podemos. Entonces, relación con las instituciones, fabulosa. Y si seguimos mejorando y disminuimos cargas burocráticas, será ya excelente. Bueno, pues me gustaría añadir una cosa a esto, porque me parece que es importante. Estoy de acuerdo con ellos, pero lo que sí que es verdad, a ver, nosotros gestionamos fondos públicos, ¿vale? Es verdad que los fondos públicos tienen que llevar un control y de ahí viene toda la carga burocrática y demás, pero también es cierto, y cada vez lo vemos más, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que hay muchas convocatorias de ayuda en este momento que salen para que se puedan hacer temas para emprendedores, para lo que sea, que no se ajustan a la realidad de los territorios rurales y no nos sirven. No nos sirven. Entonces, creo que sí que hay que dar un pasito más en ese sentido, de hacer algo que se adapte a nuestra realidad rural, porque si no, si realmente, o sea, es cierto que en los últimos años ha cambiado un poco el discurso por parte de las administraciones y con una mirada nueva hacia el espacio rural, pero luego no se ajusta con la realidad, porque se nos considera como a todo lo demás, y entonces ya a veces no somos igual que todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo ahí por nuestra parte, de hacerles entender a la administración que hay una diferencia y que esa diferencia se tiene que traducir en la parte de gestión y en la parte económica y en lo que sea necesario, ¿no? Sí, yo creo que como un ejemplo de carta a los Reyes Magos global está el tema de la carga burocrática, pero no solo para las empresas. Yo siempre digo que hasta para una beca para un comedor escolar hay una carga burocrática importante, así que sí, todos nos quejamos un poco de lo mismo. Bueno, daros las gracias a los cuatro, porque creo que habéis dejado muy claro lo que yo decía al principio, que sois el mejor instrumento contra la despoblación que existe, que en Segovia tenemos muchísima suerte de teneros, que los cuatro sois ejemplo de trabajo y de lucha constante, y además, por lo que hemos visto, también de vínculo entre esa colaboración público-privada que siempre defendemos desde las organizaciones empresariales como algo necesario para el desarrollo y para ser un motor económico. Así que muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado.